Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Deportes analizó dos mociones referidas a la inhabilidad de dirigentes deportivos en el caso del fútbol por financiar a los hinchas o barras y en las federaciones deportivas por irregularidades contables. Para ello asistieron los presidentes del Comité Olímpico de Chile y de la Federación Atlética Nacional. Es muy limitado porque solamente se aplica a los directores de las federaciones deportivas nacionales. Y las federaciones deportivas nacionales hoy día son 13 que se han acogido al nuevo estatuto, a la ley en el fondo del deporte. Y son 54 en total, entonces quedaría fuera muchas otras organizaciones porque hay un problema mayor que es que las distintas disciplinas deportivas federadas no se han acogido a la ley de deporte que se aprobó hace algunos años atrás, y ese es el problema que hay que abordar con mayor urgencia para ver qué es lo que está pasando. Y el Comité Olímpico está trabajando en eso, entonces creo que hay unas prioridades que tenemos que afinar bien. La verdad que habían dos posiciones diferentes, una del Comité Olímpico, que era suavizar un poco las penas que se da especialmente a los dirigentes que no tienen sueldo, que lo hacen por amor al arte, y que el día de mañana iba a significar espantar un poco a estos dirigentes. Y por otro lado el de la Comisión, que la Comisión lo que quiere es que todas las personas que en algún momento caigan en delitos especialmente económicos, que muchas veces o comprar las diferentes barras signifique que queden impunes y que después los vemos en otros equipos, tanto del fútbol o de otro deporte común y corriente, que al último ellos aprovechan de ocupar un puesto para poder generar recursos propios. La Comisión de Educación analizó la Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027. En la ocasión, la ministra Marcela Cubillos y su equipo respondieron inquietudes pendientes sobre este instrumento cuya creación se contempla en el marco de la ley que crea el sistema de educación pública. La secretaria de Estado subrayó que no se deben generar demasiadas expectativas, ya que la ley no estableció realizar un acuerdo con el Congreso para este mecanismo. Uno que tiene que ver con que no hay una especificidad respecto de la educación pública y parece más bien una estrategia sobre el sistema educativo en general. A mí me parece que es importante darle ese carácter distintivo y por lo tanto que la estrategia debería ahondar en eso. Y lo segundo es referido a la necesidad de que esta estrategia efectivamente provea una orientación al sistema de educación pública y en ese sentido abordar asuntos como la cobertura, pero también referidos a la educación no sexista, a la salud mental, a los estudiantes a los que hoy día se atiende, o sea, utilizan el servicio de la educación pública. Me parece que son cuestiones que también tienen que estar contenidas y que hasta ahora no están presentes. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que yo creo que vamos muy lento, que tiene que ver con la certeza jurídica con la que cuentan los profesores a la hora de ver qué circunstancias que tenían con respecto a sus derechos laborales en el municipio van a pasar a tenerlo en el servicio local. Pero también hay que tener en cuenta que la magnitud de este proyecto implica preguntas nuevas, y yo quiero ser muy honesto con esto. Hay muchas preguntas que han ido surgiendo que eran inabarcables por la ley y que son inabarcables, digamos, son impredecibles por el gobierno porque está en la magnitud del servicio que hay que ser muy generoso con eso. Ahora, en segundo lugar, yo efectivamente veo cierta lentitud en la implementación y también porque hay que tener en cuenta que los servicios locales se van a hacer cargo de una educación pública que estaba completamente abandonada. Había una crítica por parte de la oposición que ellos esperaban algo distinto, sin embargo está meridianamente claro que el tipo de acciones que puede ejecutar el Ministerio están contenidas en la ley y por lo tanto el Ministerio debe ajustarse a lo que la ley le señala y sin perjuicio de eso, por supuesto, seguir debatiendo y analizando para poder hacer aportes sobre la base de ese documento que nos ha presentado el Ministerio, pero yo creo que lo importante es que ya tenemos una estrategia con indicadores y plazos muy concretos y que van en la línea de mejorar los resultados de una educación pública que hasta ahora no ha sido objeto de una intervención seria y profunda en beneficio de la calidad de la educación que ahí se imparte. Durante la semana, la instancia se reunió además para analizar la compleja situación por la que atraviesa el Instituto Nacional, debido a las tomas y hechos de violencia que han derivado en la suspensión de la actividad académica.
Hay algunos problemas que se arrastran hace mucho tiempo que tienen que ver con infraestructura, con mantención, con necesidades educativas que no han sido abordadas y por supuesto, de hecho en eso hay coincidencias si uno mira las presentaciones y también está el problema de esta violencia que ocurre con ciertos estudiantes en particular, que son casos más bien excepcionales si uno considera que el Instituto Nacional tiene algo así como 4.000 estudiantes y por lo tanto esos casos también por supuesto hay que hacerse cargo. Hay un problema muy profundo de diálogo, de información, de opiniones cruzadas. Yo le he pedido a la comisión que hagamos una visita inspectiva con todo el riesgo que eso significa, porque evidentemente es una zona que está profundamente quebrado la capacidad de diálogo, pero es porque creo que tenemos que ir a terreno. Algo está pasando con uno de nuestros liceos más emblemáticos del país y nosotros como Comisión de Educación no podemos simplemente venir, escuchar y no hacer nada al respecto. Entonces, al menos lo que yo creo que hay que hacer es ir, escuchar a las partes, exigirles evidencia y a partir de ahí ser capaz de sacar conclusiones que nos permitan colaborar en este conflicto. El exdirector de la CONADI, Domingo Namuncura, participó en la comisión que investiga la adquisición de tierras indígenas. A su juicio, en la compra de terrenos por parte del subsecretario Rodrigo Villa, faltaron prudencia y criterio político. ¿Por qué no se va a poder dividir una tierra en que yo quiero que mi hijo viva ahí y en este momento una tierra mapuche se puede ir en 3 hectáreas y cualquier chileno lo puede ir en media hectárea? ¿Por qué? Si igual lo pueden hacer. Entonces, en este momento las tierras comunitarias tienen un problema. El problema es que es comunitaria. Hay una persona que cuando muere no hay heredero y pueden irse de la comunidad. Entonces, aquí hay un tema que efectivamente hay que cambiar. En el Acuerdo de Nueva Imperial, el año 89, los propios pueblos indígenas plantearon la protección por la pérdida permanente de la tierra indígena, especialmente en el territorio mapuche, y por lo tanto fue a petición de ellos. Por la unanimidad de sus integrantes y con 13 votos a favor, la Comisión de Salud aprobó en general el mensaje sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. La iniciativa establece el derecho de los pacientes terminales a recibir cuidados paliativos para el tratamiento de sus enfermedades. Sabemos que le falta músculo a este proyecto, sabemos que sin financiamiento no tenemos más centros, no tenemos más especialistas, no tenemos más enfermeras especialistas en esta materia. Aquí tenemos mucho que hacer. La idea es que pasen alrededor de unos 15.000 enfermos que están en estas condiciones al año a estos centros de cuidados paliativos, pero para eso, por supuesto, necesitamos financiamiento. No vamos a aceptar en la Comisión de Salud que una ley como la de cuidados paliativos o la de cáncer carezcan de financiamiento. Es un juego de ilusiones intentar aprobar derechos que no sean exigibles para la población. Hoy día hay 50.000 personas declaradas por la propia autoridad que no tienen acceso a cuidados paliativos porque son enfermos terminales. El proyecto de ley que va de la mano de la ley de cáncer que está en el Senado requiere financiamiento porque la Comisión de Salud llegó con 0 financiamiento. Empresas de los pequeños medios de generación distribuida asistieron a la Comisión de Energía a manifestar su preocupación por el cambio que estudia el Ministerio del Ramo en el decreto que determina el precio que se paga por las energías solar y eólica que llegan a la red de distribución eléctrica. Las regulaciones que pretende hacer el Ministerio a través de un decreto que tienen que ver con el precio estabilizado y el modificar las condiciones, a ellos les afecta. Y en ese contexto tiene que ver con un tema de riesgo y del tamaño que tienen estas empresas. Son empresas pequeñas que producen pequeñas cantidades cada uno de ellos y por lo tanto es imposible para ellos competir a nivel de banca, de crediticia, etcétera. Y los beneficia el tener un precio estabilizado que les permite tener una cierta seguridad sobre la cual negociar. Vamos a esperar la presentación del Ministerio de Energía referente a este punto y ver de qué manera se puede consensuar las posiciones, porque por un lado queremos que no se concentre toda la energía no convencional en pocos actores y queremos que haya ojalá una gran cantidad de actores energéticos corriendo, participando activamente y ojalá que los precios que se puedan materializar no afecten al consumidor.
Tras 4 meses de trabajo, la comisión que investigó los actos de organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico sometió a votación su informe, fruto de una redacción de consenso en la mayoría de los párrafos. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición coincidieron en criticar el actuar del Consejo Nacional de Educación, que logró revertir la decisión de la Casa Nacional de Acreditación de no renovar la certificación de la Casa de Estudios. Si el Ministerio de Educación, durante el gobierno anterior, para ser específico con la cronología de los hechos, hubiese iniciado la investigación apenas tuvo los antecedentes que ya se discutían en la CNA y en el CNE, nos podríamos haber adelantado esta crisis y no permitir que la familia Ortúzar se llevara toda la plata, dejara de pagar el software. ¿Y por qué es importante el tema del software? Porque hoy día los estudiantes no pueden acreditar el avance de sus estudios para ingresar a otras instituciones porque sencillamente los papeles no están. Todo eso lo podríamos haber evitado si el Ministerio de Educación hubiese tomado carta en el asunto y hubiese nombrado a un administrador de cierre en el momento en que tenía los antecedentes en su poder. Antes de que se produjera ya el nombramiento de un administrador de cierre, que es lo que faculta para que haya un acuerdo entre el Mineduc y otras universidades para que los estudiantes puedan ir a ellas y terminar sus estudios, la División de Educación Superior, para no quedarse como esperando 6 o 8 meses que podía durar este proceso, tomó contacto con instituciones que estuvieran acreditadas en más de 4 años con el fin de ofrecer alternativas a los estudiantes. Y a juicio de algunos de los integrantes de la comisión eso habría sido algo equívoco, a nosotros nos parece que eso habría sido algo positivo, de manera de poder ofrecer alternativas antes de tener que esperar 8 o 9 meses. La Comisión de Medio Ambiente acordó votar en su próxima sesión de trabajo la iniciativa que modifica la Ley sobre Protección de Animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Lamentablemente no contábamos con los votos de la mayoría hoy en la comisión. Teníamos 6 votos a favor, 7 votos en contra. Si se rechazaba la idea de legislar, se rechaza de plano el proyecto y no había ningún espacio para hacerle mejoras. Por lo tanto, solicitamos que llegamos a un acuerdo en la comisión de extender una semana más antes de la votación, con el objeto de intentar llegar a una mayoría. De lo contrario, el proyecto hubiese quedado hasta acá, simplemente. Esperamos ponernos de acuerdo. Hay una disputa entre prohibición total o regulación y regulación bajo ciertas condiciones. Bueno, es una discusión que tendremos que tener durante esta semana con las organizaciones y con los parlamentarios y lograr un acuerdo, porque sería, yo decía en la comisión, sería muy mala señal que se rechace la idea de legislar. O sea, en la práctica no se le entregaría ningún tipo de protección a los perros y sería mantener la situación en el status quo, tal como está hoy día, y eso no es una buena noticia. De manera que este es un tema que es familiar, que es un tema del mundo rural, que tenemos que preservarlo y tenemos que fomentarlo. Aquí se han dado argumentos completamente distintos a la realidad chilena. Aquí hay argumentos que son de Europa, de Estados Unidos, pero no de la realidad nuestra. Y en ese sentido yo creo que no es bueno dar ese tipo de argumentos. Nosotros lo que estamos sosteniendo es que aquí el cuidado animal es vital, nosotros queremos regular, ¿no es cierto? Nosotros queremos que la familia galguera, ¿no es cierto?, siga yendo todos los domingos a los canódromos, porque ellos están por regular esta actividad y además que es una actividad familiar. Así como en algún minuto de la humanidad el ser humano usó a los esclavos, ¿no?, para trabajar, para servirle a otros seres humanos, para que les sirvieran y para tener placer, ¿no? El tema es esa la pregunta, si tenemos derecho como seres humanos a usar a otros seres vivos para nuestro propio placer. Esa yo creo que es la pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? Desde esa lógica, claro, uno debiera prohibir todo este tipo de cosas y otras más, ¿no? Yo planteaba en la sesión, cuando tú ves la industria alimenticia animal, los criaderos de pollo, de cómo o sea, de ahí claramente hay maltrato, ¿no?, a las vacas, a los cerdos, o sea, de cómo están estas crianzas de animales. O sea, yo creo que el ser humano es un depredador, ¿no? Y es un depredador con su propia especie y es un depredador con las demás especies, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un salto como seres humanos, como humanidad, y efectivamente cuestionar esa actitud milenaria que ha tenido el ser humano y empezar a cambiar. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto.
Resumen de comisiones.